Hola Iglesia, hoy estamos dando inicio a nuestro tercer masterclass sobre la recta final. Lo hemos llamado así porque trata acerca de los últimos tiempos y queremos que como Iglesia tengamos el entendimiento de las cosas que estamos viviendo, de los acontecimientos que se están sucediendo día a día, al igual que lo que dice la palabra de Dios acerca de estos tiempos y los tiempos venideros. Podríamos decir que es una línea de tiempo que se traza para llevarnos hasta los tiempos finales, a ese entendimiento de los tiempos finales que están descritos, claramente detallados en el libro de Apocalipsis. Pero hoy estaremos estudiando las 70 semanas de Daniel. Y aquí quiero hacer una claridad importante. Cuando alguien habla de las 70 semanas de Daniel, está incluyendo todo el periodo, desde la primera semana hasta la final, las 70. Pero muchas veces se estudia la semana 70 de Daniel. Eso es la última semana de Daniel, que corresponde al periodo de la gran tribulación, de la manifestación del anticristo, la gran tribulación y la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero bien, ¿cuándo se da esta revelación profética a Daniel? Y en el libro de Daniel capítulo 9, en el primer año del rey Darío, dice que Daniel estaba leyendo las Sagradas Escrituras. Y hay un hecho importante allí, y es que él dice, yo estoy leyendo las Sagradas Escrituras atentamente. Estaba atentamente, y creo que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios atentamente, no pasarla así a la ligera y rápido, sino detenernos. Y él estaba estudiando el libro del profeta Jeremías y preguntándose seguramente delante de Dios, Señor, ¿cuándo se van a cumplir estos 70 años de la desolación de Jerusalén? Y vamos a mirar lo que dice Jeremías en el capítulo 25, verso 11 y 12, y luego en el capítulo 29, verso 10. Y en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 25, 11, dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y luego dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Una palabra profética dada a Jeremías. Pero más adelante, en el capítulo 29, verso 10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Así es que el profeta Daniel está estudiando este texto bíblico y tiene la gran inquietud, Padre, ¿cuándo vamos a reedificar a Jerusalén? ¿Cuándo se va a la reedificación del templo y las murallas que estaban destruidas? Y él está en ese tiempo y entra en oración. Y ese periodo de oración que él tiene allí es un periodo de oración bien importante, donde él reconoce el pecado de la nación y donde él reconoce que Dios es justo. Y a su vez le dice, mira, Señor, no estoy orando a ti basado en mis propias justicias, sino estoy clamando a ti por tu gran misericordia, Señor, para que tuviera Dios esa misericordia sobre la nación de Israel. Él está en ese periodo de oración muy profundo cuando aparece de nuevo el ángel Gabriel. Y le dice tres cosas que son muy importantes. Le dice, número uno, tú eres un varón amado, Daniel, varón amado. Y la segunda es que le dice, yo he sido enviado para darte entendimiento, para darte luz, específicamente para darte sabiduría y entendimiento acerca de la visión que has tenido. ¿Cuál fue la visión que él había tenido? Está contenida en el libro de Daniel capítulo 7. Y en esta visión entendemos a partir del capítulo 7 que está la visión de las 4 bestias o los 4 imperios mundiales. Está la venida del Hijo del Hombre y básicamente la venida del Señor Jesucristo.
la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, Daniel está allí en este momento y el ángel Gabriel se le aparece y le habla. Y me llama la atención que el mismo ángel Gabriel es el que se le aparece a la bienaventurada María y le dice que es bienaventurada y la gracia del Señor está contigo, y le da el mensaje acerca de que ella era el instrumento que Dios iba a usar para traer a su hijo a este mundo, para que Dios fuera hecho carne, para que fuese engendrado en María el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Entonces, él está en esta parte de su oración y en ese encuentro con el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le da la visión de las 70 semanas. Pero antes de entrar a resolver, a estudiar este tema, me gustaría que fuéramos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, 20 y 21. Y dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Y voy a centrarme en no menospreciéis las profecías. Y si unimos este versículo con el anterior, podríamos decir claramente que menospreciar las profecías es apagar al espíritu. ¿Sí? Porque el espíritu es el que trae la profecía, ¿verdad? Y tenemos que entender entonces qué es la profecía. Y en su sentido primordial en el Nuevo Testamento, profetizar significaba hablar la palabra de Dios. Las proclamaciones inspiradas por el Espíritu Santo y dadas a estos a hombres escogidos por Dios, pues están preservadas en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En un sentido secundario, profetizar significa declarar la mente de Dios que nos ha sido revelada en la Biblia. Y ahora quiero que vamos a segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19. Y Pedro está diciendo: tenemos también la palabra profética más segura, ¿vale? La palabra de Dios. Esa es la palabra profética más segura. Por eso siempre tenemos que ver todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Por eso cuando alguien le hable a usted de algún tema, y si es creyente, dígale: ¿y eso dónde está contenido? En la palabra de Dios. Y si no es creyente y le habla de algún tema, usted permita examinar y decirle: voy a consultar qué dice la palabra de Dios al respecto. Yo creo que tenemos que entrar más en el estudio, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él dice claramente en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, 23, 24, no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el fuerte en su fortaleza. Alabes el que tuviera algo en que alabarse, en conocerme y en entenderme que yo soy Dios y hago justicia en la tierra. Así es que Dios dice: si de algo tú te quisieras alabar, es de conocerme. Y debemos conocer la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Y entonces recuerda que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo, luego dice la Escritura, se hizo carne y habitó entre nosotros y le vimos como el unigénito de Dios. Así lo empieza describiendo el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Entonces, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Y en el contexto de esta palabra, Pedro dice: nosotros tuvimos la bendición de participar cuando el Señor se transfiguró en el monte. Ahí estábamos nosotros, estaba Jacobo, Juan y Pedro, y vimos cómo Él resplandeció. Entonces, Él describe eso. Y oímos lo que Dios dijo acerca del Señor Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero luego el apóstol Pedro enseguida dice: tenemos también
la palabra profética más segura, dice. Tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Interesante eso. Y luego dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que estudiemos este texto bíblico, porque dice que tenemos también la palabra profética más segura. Y dice, ustedes deben estar atentos a ellos. Y yo creo que ese es nuestro llamado, estar muy atentos a lo que dice la palabra de Dios. Y sabes una cosa, cuando nosotros participamos en las diferentes actividades de la iglesia en donde somos edificados con la palabra de Dios a través de devocionales, de estudio bíblico, de enseñanzas específicas sobre temas, estamos llenando nuestro depósito con la palabra de Dios y debemos estar muy atentos a lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Mire bien, la palabra profética, dice, la palabra profética es la lámpara que alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si es que la palabra profética, la palabra de Dios, es la lámpara que alumbra. El lugar lúbrego u oscuro es el mundo. Mire bien, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ese es el mundo. Las tinieblas, el mundo. El amanecer del día señala el final de esta presente edad de la iglesia. El amanecer del día está señalando los tiempos finales. El apóstol Pablo lo enseña en Romanos capítulo 13, para que me acompañes allí, capítulo 13, verso 11, y mire lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Estaba hablando el apóstol Pablo, está más cerca la salvación. Y yo creo que hoy está más cerca la salvación que cuando Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, esta carta. Y luego dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Por eso es importante entender que el amanecer del día señala el final de esta presente edad o era o dispensación de la gracia de la iglesia. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Fíjense que cada día nos está diciendo el Señor, mire, desechen las cosas de las tinieblas, desechen las cosas del pecado y realmente vistámonos de las, como dice allí, las armas de la luz. Vistámonos con esas vestiduras de santidad. Andemos en santidad. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice la Escritura. Así que si somos llamados hijos de Dios, debemos andar y comportarnos como hijos de Dios. La Escritura deja claras enseñanzas en el Nuevo Testamento. Las diferentes cartas que son para la iglesia nos describen cuál debe ser la conducta de un creyente verdadero, de un creyente que ha nacido de nuevo. No estoy hablando de simpatizantes o gente que dice ser cristiano, pero no lo es, sino de un verdadero creyente nacido de nuevo. La Escritura determina cuál debe ser nuestra conducta y nuestra forma de hablar y de conducirnos, de tratar y de entender los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Así es que el alborear del lucero de la mañana y el lucero de la mañana salga, dice en vuestros corazones, segunda de Pedro capítulo 1 verso 19. Así es que el alborear del lucero de la mañana representa la venida de Cristo por sus santos, es decir, el rapto de la iglesia, el rapto de la iglesia. En un solo texto bíblico, él habla la palabra profética,
es la lámpara que alumbra, es la palabra de Dios. El amanecer del día es el término de esta dispensación de la gracia. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, representa la venida de Cristo por su iglesia, el rapto. De modo que el sentido de este pasaje es que deberíamos mantener siempre ante nosotros la palabra de Dios, la palabra profética, atesorarla en nuestros corazones, honrarla, darle el valor que tiene, porque es un valor que no podemos medir. Y sabe una cosa, si usted permanece atento, ella le va a guiar, le va a servir como lámpara en medio de una generación maligna y perversa, como dice la palabra, y en medio de días de oscuridad en los cuales se está desenvolviendo el mundo. Pero en medio de todo esto, está pronta la venida del Señor Jesús en las nubes para llevarse a su iglesia que espera por Él, ¿verdad? Entonces, 70 semanas de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel capítulo 9, verso 24. Entonces empieza a darle la revelación de la visión que había tenido el profeta Daniel en los capítulos 7 y 8 de su libro. En el 9 él empieza a recibir esta revelación. Y se dice que la profecía es la historia escrita antes que ocurra. Posiblemente las profecías de Daniel, todas las profecías que recibió Daniel, son una muestra contundente, definitiva, clara y precisa de la existencia de Dios, ya que predicen con exactitud aspectos del futuro. Solo Dios es omnisciente, solo Dios es omnipresente y solo Dios es omnipotente. Pero si Dios es omnisciente y solo Él conoce el futuro, pero le ha placido, y esto es lo importante, amada iglesia, revelarlo a través de los profetas, y uno de ellos es Daniel. Nuestro Señor revela el plan divino que tiene para la iglesia, para las naciones gentiles, para Israel, y el glorioso establecimiento de su reino eterno. La profecía de las 70 semanas de Daniel, mis amados, constituye una revelación clara del fin del tiempo de los gentiles y el plan de Dios con Israel. Las primeras 69 semanas encuentran su cumplimiento exacto en la historia, ya son historia. La última semana nos conduce al periodo de 7 años que esta humanidad está a punto de experimentar y que se conoce con el nombre de la Gran Tribulación. Así que Daniel 9, 24, 27, con su profecía de las 70 semanas, es uno de los pasajes proféticos más importantes de la Biblia. Algunos estudiosos la han definido como la columna vertebral, óigame bien, columna vertebral de la profecía bíblica. Y justamente es así, ya que varios pasajes en el Nuevo Testamento, Mateo lo cita en Mateo capítulo 24, el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 habla de la manifestación del anticristo. Y Juan en los capítulos 11 al 13 habla específicamente de lo que Dios reveló a Daniel en los capítulos 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, es muy importante que pases un tiempo estudiando el libro de Daniel. Creo que próximamente empezaremos un estudio muy firme desde el capítulo 1 de Daniel hasta el cierre, creo que es el capítulo 12, donde estaremos profundizando aún más acerca de estas profecías bíblicas. Jesús, Pablo y Juan se refieren a esta sesión, porque Mateo 24 es el Señor Jesús hablando. Y la profecía de las 70 semanas o 77 es una de las profecías mesiánicas más importantes y detalladas del Antiguo Testamento. Y si usted la quiere estudiar, se encuentra en el capítulo 9. Por eso no lea solamente Daniel
9, 24, 27, sino que por favor leas todo el capítulo 9. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Esta introducción que hice, ¿qué estaba haciendo Daniel? ¿Por qué se dio esta profecía? ¿Qué le fue revelado? ¿Por qué le fue revelado? ¿Quién se lo reveló? ¿Y para quién es esta profecía? Y así la vamos a entender. Por eso es este estudio. Casi todos los comentaristas coinciden en que las 77, si ya vamos a explicar eso, deben entenderse como 70 semanas de años. 70 semanas de años, entendiendo que cada semana son 7 años. En otras palabras, un periodo de 490 años. No sé por qué, pero mientras preparaba este estudio, recordé el texto bíblico donde Pedro creo que le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a quien me ofende? Y el Señor le dice, 70 veces 7. ¿No? Y claro, uno rápidamente hace la operación 70 por 7, 490. Y aquí hay una profecía bíblica de 70 semanas, pero cada semana de 7 años. La profecía de las 70 semanas procede a dividir los 490 años en 3 unidades más pequeñas. Una de 49 años. Una de 434 años y una de 7 años. La última semana de 7 años, a su vez, se subdivide en 3 años y medio. En 3 años y medio. Es decir, una primera mitad y una segunda mitad. Esto lo encontramos también tanto en la profecía de Daniel como en el libro de Apocalipsis. La profecía de las 70 semanas es compleja, es increíblemente detallada y mucho se ha escrito sobre ella, pero es precisa y se ha cumplido ya 69 semanas de las 70. Por supuesto, existen diversas interpretaciones, pero lo que presentaremos aquí es el punto de vista dispensacional, para lo cual usted tendrá la oportunidad de ver el primer masterclass sobre dispensaciones, y premilenial, o sea, es la teología dispensacional y premilenial. 70 años, por favor, de Daniel. Es muy importante, profecía de los 70 años de Daniel. Vaya conmigo, por favor, a Daniel, capítulo 9, verso 24, por favor. Daniel, capítulo 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabed, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Note bien, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ok? Entonces, mis amados, aquí tenemos 70 semanas. Muy importante. Vamos a continuar estudiando este Daniel 9, 24 al 27. Mire bien, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Préstele atención a esto. 70 semanas están
determinadas sobre tu pueblo, el pueblo judío, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Luego en el verso 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y luego dice, y 62 semanas. Quiere decir, en total 69 semanas. Pero en el verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ok? Listo, mis amados. Entonces vamos a ver algunos aspectos que quiero compartir con ustedes. 10 claves para entender la semana 70 de Daniel. ¿Ok? 10 claves. Y es fundamental entender de qué es lo que está hablando las 70 semanas de Daniel. La primera, número 1, se trata de semanas de años. Levítico 25:8 nos da luz sobre esto. Así es que vamos a ir a Levítico, capítulo 25, verso 8. Y dice, y contarás 7 semanas de años. Note bien, 7 semanas de años. 7 veces 7 años. Quiere decir que cada semana es de 7 años. Ahí está la explicación. Cada semana es de 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Claro, porque está hablando 7 semanas de años, 7 veces, 7 por 7, 49. Entonces, se trata de semanas de años. Segundo, el tiempo total es de 490 años. Tercero, se trata del pueblo judío y de la ciudad de Jerusalén. Recuerda, sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. 4, detalla el propósito de las 70 semanas. Y eso es lo que quiero explicar en la diapositiva siguiente, Daniel 9:24. Y el propósito, mire, está determinado. Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, note bien, para terminar la prevaricación o la transgresión, para poner fin al pecado. 2. Tercero, para expiar la iniquidad. Entonces, en esta primera parte, el Señor trata con el pecado del hombre. Dice, estas 70 semanas, esto es para poner fin a esto. Dice, para poner fin a esto, ¿verdad? Para terminar esto, la transgresión, la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ahora dice, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar sagrado. Esta segunda parte habla acerca de la justicia de Dios. Veamos. Los primeros 3 efectos se enfocan en derrotar el pecado en Israel. Los primeros 3 efectos. Los 3 últimos se enfocan en desarrollos positivos con respecto al reino. La introducción de la justicia en el reino del Mesías, es decir, en el reinado milenial. El cumplimiento de todas las profecías en las Escrituras y la unción del templo en Jerusalén, porque estará el Señor Jesús como rey, reinando, gobernando 1000 años sobre toda la tierra. Entonces, hay 3. La base de los 3 primeros se logró en la primera venida. En la primera venida, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque su aplicación a Israel como nación todavía es futura. ¿Por qué? Porque Israel rechazó al Mesías. La nación rechazó al Mesías. Aún siguen desconociendo al Mesías. No digo todos los judíos, porque hoy en día hay verdaderos judíos, verdaderos israelitas, verdaderos nacidos en la nación de Israel, judíos de herencia y descendencia como tal, ¿sí? Que han declarado a Jesús como el Mesías. Por ejemplo, Pablo fue uno de ellos, Pedro fue uno de ellos, Juan fue uno de ellos,
Jacobo fue uno de ellos, Andrés fue uno de ellos, y usted puede seguir estudiando. Natanael, de quien dijo el Señor Jesús, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Entonces, para nosotros sí, fíjese que para poner fin, para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, ¿sí? Y usted dice, pero ¿cómo así? Sí, Señor, eso fue la obra consumada del Señor Jesucristo en la cruz. Usted tendrá que ir y estudiar Isaías 53, ya lo hemos enseñado antes, pero está claramente ahí definido: oró por los transgresores, llevó nuestras iniquidades y llevó nuestros pecados, obra consumada. Para los creyentes en Cristo, ya esto fue consumado. Para el pueblo de Israel, que ha rechazado al Señor Jesús, todavía no. Los tres últimos esperan su cumplimiento en la segunda venida del Señor Jesús, cuando Él establezca el reinado milenial. En este momento de la historia, la justicia eterna no ha sido introducida todavía. Todas las profecías en la Escritura aún no se han cumplido y el templo en Jerusalén no ha sido ungido. Pero esto ocurrirá cuando Jesucristo establezca su reino milenial. Y vamos a continuar entonces estudiando aquí. Y le estoy hablando de las 10 claves para entender las 70 semanas de Daniel. Número 5. ¿Cuándo comenzó el reloj a correr? Eso se va a enseñar. Hay que entender cuándo comenzó el reloj a correr. Número 6. Las primeras 69 semanas. ¿Qué pasó en las primeras 69 semanas? Número 7. La brecha llamada gracia. Porque ese es un tema que vamos a explicar hoy, acerca de cuál es esa brecha, o esa dispensación, o esa edad, o esa era llamada gracia. Y número 8, el tratado del anticristo y los últimos 7 años. Número 9, el anticristo rompe el tratado en la mitad de los 7 años, en los 3.5, ya lo dijo Daniel, pero también está escrito en Apocalipsis. Y número 10, el final de las 70 semanas. El final de las 70 semanas. Ahora, vamos a tener en un próximo masterclass la explicación acerca de la manifestación del anticristo y la gran tribulación y al final de las 70 semanas, bien explicado a profundidad. La línea de tiempo de las 70 semanas de Daniel. 7 semanas. 7 por 7. Recuerden, son semanas de 7 años, son 49 años proféticos que se llevó a cabo en la construcción de Jerusalén, o en la reconstrucción de Jerusalén, llamémoslo así mejor. Luego hay 62 semanas hasta que el Mesías entra en Jerusalén. Algunos hablan del Mesías entrando en Jerusalén, es decir, recuerda que él tenía más o menos 30 años, tengo entendido. Sí, así lo dice la Escritura. El Mesías entra en Jerusalén, 27 años, 30 años, 30 años, el Mesías entrando en Jerusalén, 33 años. 7 semanas más 62, son 69 semanas. Muerte y resurrección de Cristo. 69 semanas tiempo congelado. O sea, algunos establecen que se cumplió cuando Jesús entró a Jerusalén, otros, yo creo perfectamente que corresponde a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí se cumplen las 69 semanas, ¿sí? 7 iniciales, 62 posteriores y las 69 porque mire que dice, y sabe pues, verso 25 de Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ok, entonces 69 semanas. Algunos, allí se termina y se cumple
periodo de tiempo, 69 semanas de tiempo congelado. Y ¿por qué de tiempo congelado? Porque falta por cumplirse una semana. Y es la era de la iglesia de Cristo. Estamos en el tiempo de la gracia, más de 2000 años. Esta es la edad de la iglesia. El resurgimiento de Israel como nación es un hecho profético muy importante. En el año de 1948, el 17 de mayo, se reactiva la profecía. ¿Dónde está esto? En el libro del profeta Isaías, capítulo 66, capítulo 66 del profeta Isaías, versos 7 al 9, dice: antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Es decir, en un día. Pues en cuanto a Sión estuve de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y el cumplimiento de esta profecía se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando en un día Israel fue constituida como nación. Puede verificarlo usted en la historia. Luego viene el arrebatamiento de la iglesia, el fin de la gracia, el comienzo de la semana 70. Inicia con la aparición del anticristo. En nuestro próximo masterclass estaremos hablando acerca de la manifestación del anticristo y se inician 7 años de juicio en la tierra. Los 2 próximos masterclass estaremos hablando de la aparición del anticristo o la manifestación del anticristo y de los 7 años de la tribulación y gran tribulación. Y fin de la semana 70 con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y una vez de esto se inicia el gobierno de Cristo, es decir, el reinado milenial. Creo que estamos tratando de ser lo más precisos y específicos en cuanto a la línea del tiempo, tomando como punto de partida y base las 70 semanas de Daniel. Y en la gráfica que tenemos, ya hay un pasado de 69 semanas que se cumplieron. ¿Cuándo comenzaron las 70 semanas? Dice que cuando comenzó la reedificación de Jerusalén. Hay algunas diferencias, algunos hablan de 444, 445, 450, 457 antes de Cristo. Hay algunas diferencias entre estudios y teólogos, etc. Pero si vemos, Esdras comenzó a reedificar Jerusalén en el libro de Esdras, capítulo 4, versos 12 y 13, cuando él ya ha recibido la orden del rey Artajerjes. Y la fecha exacta es desconocida, pero está en ese lapso de tiempo, algunos 444, 45, 48, 57. Y son entonces 49 años, lo cual nos lleva al 406 antes de Cristo, tiempo de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Quiero que preste atención, es en el tiempo de Malaquías, último profeta del Antiguo Testamento. O sea que usted tiene los 12 profetas menores, ¿verdad? Allí dando enseñanzas sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero el profeta Daniel ha sido levantado para dar tiempos precisos y específicos. Van 7 semanas de 7 años. Y luego empiezan las 62 semanas de 7 años, que corresponde a 434 años. Tiempo de Malaquías, desde más o menos de Malaquías, tiempo del Antiguo Testamento, hasta la venida del Señor Jesucristo y el inicio del ministerio del Señor Jesucristo.
Entonces estamos hablando de 62 semanas, 434 años más 49 años, son 483 años. Entonces Jesús comenzó su ministerio y como les decía, algunos hablan desde el inicio del ministerio del Señor Jesús, esto coincide con Mateo 3:13 y 4 al 17 en adelante. Ustedes saben, es bautizado y él empieza su ministerio. Otros hablan acerca desde el momento que él entra a Jerusalén en su última semana antes de ser crucificado, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de este periodo de tiempo que se cumple la semana, se cierra la semana 69 de la profecía dada por Daniel. Y hay un lapso de tiempo, una brecha, que es el presente periodo de la iglesia. Estamos en esa brecha, en la edad de la iglesia, en la era de la iglesia, en la dispensación de la iglesia, como es conocida, cualquiera de las tres. Es este tiempo, pero próximos al rapto de la iglesia. Y cuando se dé el rapto de la iglesia y la manifestación del anticristo, empezará en el futuro, la semana 70 de Daniel. Y sobre eso, pues entonces tenemos Mateo 24, 40 y 41, habla de esto. Tenemos 1 de Corintios capítulo 15, 51 y 52 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18. Pero si aún usted quiere profundizar más sobre el rapto, vea nuestro segundo masterclass que fue muy profundo y muy preciso acerca de este tema. Y entramos en la última semana que se divide en dos tiempos. 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de gran tribulación. Y luego está la segunda venida del Señor Jesucristo. La brecha entre la semana 69 y la 70ª semana. Muchos intérpretes, amados, están de acuerdo en que 69 semanas, 483 años, de 360 días cada una, de la profecía de Daniel se cumplieron con la primera venida del Señor Jesús, su muerte, sepultura y resurrección, alrededor del año 30 de la era cristiana. Pero algunos están en desacuerdo sobre si la última semana de años, es decir, la última semana de 7 años, se cumplió inmediatamente después de las primeras 69 semanas. Hay una posición teológica que dice que se cumplieron inmediatamente después de las 69 semanas vencidas, o si hay un intervalo de tiempo que lo hemos llamado la brecha entre la 69 semanas y las semanas 70. Y este es el punto que paso a explicar a partir en la próxima diapositiva que van a ver, y es entender que la semana 70 de Daniel está por cumplirse, no se ha cumplido. Y vamos a dar el argumento. ¿Por qué? Porque usted va a estudiar en algún momento acerca de las 70 semanas de Daniel y podrá encontrar una posición teológica que le diga, no, la semana 70 se cumplió inmediatamente después de haber terminado las 69, pero hay una discusión teológica acerca de la brecha y hay posiciones, pero nosotros creemos que sí hay una brecha porque la edad de la iglesia es la edad presente o dispensación de la gracia, ¿verdad? Entonces la brecha entre las semanas 70 y la 69 y la 70. Entonces, número 1, existe una brecha entre la primera y la segunda venida del Señor Jesús. Eso ya de por sí dice, hay un tiempo de la primera venida y hay un tiempo de la segunda. ¿Qué pasa en ese tiempo? Entonces no se ha cumplido la semana 70 de Daniel. Daniel 9:26 declara que el Mesías será cortado después de la semana 69. Entonces si es cortado, ¿sí? Entonces no está. Él está presente en su iglesia, por medio de su iglesia,
pero él fue llevado al cielo, él ascendió al cielo, ¿sí? Y está esperando el cumplimiento de la dispensación de la edad de la iglesia. Ahora habita en nosotros el Espíritu Santo. Él habita en nosotros por medio de su Santo Espíritu, en los creyentes, ¿sí? Pero luego viene por su iglesia, la lleva al cielo y 7 años del cumplimiento de la semana 70 de Daniel es cuando él regresa a su segunda venida y se establece aquí en la tierra al reinado milenial o su gobierno de 1000 años. Número 3, la destrucción de Jerusalén predicha, ¿sí? La destrucción de Jerusalén predicha, ¿sí? Se dio después de décadas después de la culminación de la semana 69, de tal manera que ya esto se cumplió y lo vamos a explicar en un momento. Recuerde que Tito, un emperador romano, destruyó Jerusalén, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo. Y las 6 predicciones de Daniel 9:24 aún no se han cumplido, ya lo vimos. 3 para el pueblo de Israel no se han cumplido, las 3 que tienen que ver con el pecado del hombre y las 3 que tienen que ver con la justicia de Dios, que para nosotros ya se cumplieron las 3 primeras y que en el reinado milenial veremos cumplidas las otras 3. Número 5, lo que se describe para la 70ª semana de Daniel 9:27 aún no se ha cumplido. Es decir, si volvemos a Daniel 9:27, vemos que lo que se describe allí no se ha cumplido. ¿Qué es? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea que esta etapa no se ha cumplido y la vamos a estudiar próximamente. Y número 6, Jesús se refiere a la abominación de la desolación de Daniel 9:27 como futuro después de su primera venida, como futuro, tiempos postreros, en los últimos tiempos. En el 50 después de Cristo, Pablo habló de los eventos de Daniel 9:27 como futuros, la manifestación del anticristo, el rapto de la iglesia y la manifestación del anticristo. Y en Apocalipsis coloca el margen de tiempo de Daniel 9:27 en el futuro. Habla de un periodo de 7 años en que un príncipe próximo hará un pacto con muchos durante una semana, o sea, los 7 años. Quiere decir la semana 70 de Daniel. Esto nos da claridad acerca de por qué somos una teología dispensacional, premilenial, y que la semana 70 de Daniel está por cumplirse, no se ha cumplido todavía. Estas 70 semanas están divididas en 3 periodos. El primer periodo de 7 semanas desde la edad para edificar a Jerusalén. Un segundo periodo de 62 semanas hasta la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías. Dispensación de la gracia, esa es la brecha que acabamos de ver desde la crucifixión de Cristo. Luego la destrucción de Jerusalén es 70 después de Cristo. La formación de la iglesia de Cristo, esta es la dispensación de la edad de la iglesia o de edad de la gracia, hasta el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. ¿Dónde estamos? Aquí donde señala la flecha. Aquí estamos. Este es nuestro presente, muy próximo al arrebatamiento de la iglesia. Y el tercer periodo, una semana que hace falta, desde la firma del pacto de la paz, la gran tribulación hasta la segunda venida de Cristo, es decir, desde la firma del pacto de la paz en la manifestación del anticristo, luego se rompe ese tratado de paz y viene la gran tribulación y la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y vamos a ver aquí rápidamente, ya enseñamos cómo se mide el tiempo, ¿verdad? Cómo se mide el tiempo. Ya está explicado este cuadro específicamente. Quiero volver a él, del primer periodo de 7 semanas, desde la orden para edificar a Jerusalén. Me quiero remitir nuevamente entonces al cuadro que vimos. Hace
pasadas 69 semanas, de los años 457 antes de Cristo hasta el 406 antes de Cristo, era tiempo de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Luego el fin de la semana 69, cuando Jesús comienza su ministerio, cuando Jesús entra a Jerusalén. Son las dos diferencias que hay doctrinales desde el punto de vista de que algunos dicen no es cuando él entró, cuando él comenzó su ministerio, otros dicen no es cuando él entró a Jerusalén antes de la muerte, sepultura y resurrección. Entonces, son diferencias de tiempo muy pequeñas. Luego en el año 70 después de Cristo fue destruida Jerusalén y estamos en la dispensación de la iglesia y muy próximos al rapto. Luego viene el futuro de la semana 70. Que esa será la que enseñaremos en la próxima masterclass de la recta final, en donde tendremos un maestro explicando la manifestación del anticristo y la gran tribulación. Que usted va a entender, y usted ya está preparado para entender que es después del rapto de la iglesia y que es la semana 70 de Daniel. ¿Y qué estará pasando con la iglesia en el cielo? Usted estará estudiando próximamente. Que hay dos cosas. Una de ellas ya la vimos, que fue el tribunal de Cristo, explicado en el Masterclass 2, pero vamos a explicar en un Masterclass próximo la boda del Cordero de Dios y la segunda venida del Señor Jesucristo, con sus santas decenas de millares. Como lo dijo claramente Judas en su carta, da una revelación muy importante que nos tiene que llevar a una reflexión profunda. En Judas capítulo 1, verso 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahora, piense usted, Enoc, séptimo desde Adán, así es que Enoc conoció a su tatarabuelo Adán, que Adán, tengo entendido, vivió 939 años, Enoc vivió 365 años, Enoc conoció a Adán y dice que Enoc caminó con Dios y fue arrebatado, fue llevado al cielo, o sea, él no vio muerte, fue arrebatado. Él es un tipo del arrebatamiento. Pero ¿qué vio Enoc? Vio la segunda venida del Señor Jesucristo, porque dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esto es extraordinario. Judas está diciendo, Enoc, séptimo desde Adán, que fue arrebatado al cielo, vio venir al Señor, lo vio venir. Judas recibió esto por revelación del Espíritu Santo. Vio venir al Señor con sus santas decenas, dice santas decenas de millares. O sea, el número, santas decenas de millares, no sabemos cuánto, decenas de millares de santos que vinieron con el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Él vio la segunda venida. Esa es la segunda venida, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea que Enoc, de acuerdo con la carta de Judas, Enoc vio al Señor Jesús viniendo con su iglesia en su segunda venida para el juicio a las naciones, en la batalla de Armagedón y el juicio a las naciones antes de que el Señor Jesucristo estableciera su
reinado milenial. ¿No les parece esto extraordinario? Daniel describe precisa y perfectamente, completamente, en sus 70 semanas, la venida del Señor Jesucristo, el sacrificio, la muerte del Señor Jesucristo, pero da fechas específicas. Reconstrucción de Jerusalén, 62 semanas pasan, hay un silencio entre Malaquías y el Nuevo Testamento, ese periodo de tiempo allí, ese silencio, hasta la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, y luego una brecha, la edad de la iglesia. Ese es también la llaman el misterio, el apóstol Pablo en algunas cartas, el misterio, que no pudieron ver, ¿sí? Los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento tenían una mirada telescópica. La primera venida del Señor Jesús y la segunda venida del Señor Jesús. Ellos hablaron de ambas. Primera venida del Señor Jesús y segunda venida del Señor Jesús. Pero no vieron el valle entre las dos. Y ese valle es esta dispensación. Fíjense que es interesante ver cómo el profeta Zacarías, en el capítulo 9, dice, verso 10, capítulo 9, verso 10, dice, y de Efraín destruiré los... Bueno, voy a leerlo, capítulo 9, verso 9 y verso 10, perdón. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Verso 9. He aquí tu rey vendrá a ti, tu rey, le está hablando a Israel, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino y hijo de asna. Ya se cumplió. Esta profecía se cumplió en la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Pero el verso 10 dice, y de ti, Efraín, destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Está hablando del reinado milenial del Señor Jesús. O sea que Zacarías tuvo la primera venida y la segunda venida. Pero esa es la mirada telescópica, pero no entendían el valle. Ellos no vieron el valle. La manifestación de la edad de la iglesia. Isaías capítulo 9, y termino con esto. Isaías capítulo 9, verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará todo esto. Mis amados, Isaías vio la primera venía el Señor Jesús, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Pero luego ve la segunda, el reinado milenial. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Mis amados, esto es la edad de la iglesia, esa brecha. La semana 69 ya se cumplió. Estamos a la expectativa de que se cumpla la semana 70. Apocalipsis 22:7, traducción lenguaje actual, dice, pongan atención, yo vengo pronto. Dios bendiga a los que hagan caso de la profecía que está en este libro. Amados, Jesús viene pronto y su iglesia anhela la segunda venida del Señor y Salvador Jesucristo. En la primera vino como el Cordero de Dios, sin pecado. En la segunda vendrá como el soberano Rey de Reyes y Señor de señores. En la primera fue juzgado por los hombres, en la segunda Él juzgará a los hombres. Él vendrá como el soberano Rey de Reyes y Señor
de señores. Gloria sea dada a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre, Señor, por siempre. Amén.